¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto estar con ustedes este martes en el que tenemos publicaciones, lenguas indígenas, artesanías, medios audiovisuales y es martes de enfoques. Y van a ver qué invitadazo tenemos para hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo está Rafael García Villegas, Huemán Sin Rodríguez? Huemán. ¿Qué tal, Laura? ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Así es, más a lo que has mencionado, también tendremos por allí algo de música, algo de cinematografía y, por supuesto, también coreografía y danza. Rafael, ¿con qué comenzamos el día de hoy? ¿Qué tal, mi estimado Hueman? Hola, Laura Regis, hola, muy buenas noches en la traducción de lenguas de señas mexicana. Con buenas noticias, porque a pesar de este escenario de pandemia que se vive, la actividad cultural ha encontrado algunos vericuetos para seguir adelante, y es el caso también del Festival del Centro Histórico, que arranca el próximo 12 de noviembre con actividades artísticas para disfrutar desde casa. Esta es la información. Tras la interrupción de la que hubiese sido su edición presencial en marzo pasado, como consecuencia de la pandemia y tan solo a 2 días de su inauguración, el Festival de México en el Centro Histórico celebrará su 36ª edición en formato virtual. El encuentro cultural más longevo y con mayor tradición de la capital regresa del 12 al 22 de noviembre, con un diverso programa en línea integrado por algunas de las actividades previstas para su presentación entre marzo y abril de este año, en el que habrá tango, jazz, música antigua, contemporánea y electrónica, así como teatro, gastronomía y actividades para los más jóvenes. El Festival del Centro Histórico, conocido así popularmente, se podrá seguir en sus redes sociales principalmente, y algunas actividades serán transmitidas también en la plataforma Contigo en la Distancia y en las señales 22.1 y 22.2 de Canal 22. Será la ópera Dido y Eneas de Henry Purcell, a cargo de la Orquesta y Coro de la Academia de Música Antigua de la UNAM, la pieza que inaugurará la fiesta capitalina el jueves 12 de noviembre a las 5 de la tarde. De ahí en adelante el público podrá disfrutar, de jueves a domingo, durante 2 semanas, un nutrido programa en el que destaca la participación del quinteto Astor Piazzolla. Desde Buenos Aires, el conjunto se suma con la transmisión del concierto triunfal, grabado en el contexto de la pandemia y en el que se escucharán temas del gran revolucionario del tango argentino. Otro de los momentos que se antojan imperdibles es el que protagonizará el artista alemán Born in Flames, conocido en la efervescente escena alemana por subvertir no solo las identidades sexuales, sino también los géneros musicales. Él ofrecerá un show de música electrónica en colaboración con el Instituto Goethe, que hace guiños a algunas de las problemáticas de nuestro tiempo: cambio climático, autoritarismo, política corporal y pandemia. Y no podían faltar los ritmos sincopados. Desde Tel Aviv, Israel, llega a nosotros la propuesta musical del trío polaco de Kuba Więcek, un joven saxofonista y compositor considerado por la revista especializada Downbeat como uno de los 25 músicos con el potencial de transformar el género. La programación completa del Festival del Centro Histórico 2020 ya puede consultarse en el sitio web festival.org.mx, así como en las redes sociales del encuentro. Para Noticias 22, César H. Meléndez. No, hombre, la verdad, se escucha súper antojable ver todas estas actividades. Esto será ya muy pronto en el mes de noviembre. Recuerde que el día de mañana comienza el Festival Internacional de Cine de Morelia y aquí tendremos muchísimos detalles desde Morelia. Bueno, continuamos con las propuestas del día de hoy. El pasado viernes 23 de octubre, a través de una ceremonia virtual, Jorge Fernández Granados recibió el Premio Nacional de Literatura José Fuentes Mares por su libro Lo Innumerable. Un trabajo donde el autor vertebra, recorre los límites de la poesía. Desde 1985, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez entrega el Premio Nacional de Literatura José Fuentes Mares, alternando narrativa, ensayo y poesía. Para su 35ª edición, ha distinguido al poeta Jorge Fernández Granados por su libro Lo Innumerable, resultado de 3 años de trabajo. Lo Innumerable es un libro, yo diría que es un amplio ciclo de poético-narrativos, es decir, es un libro que yo pienso que para aquel que tiene una idea un tanto ortodoxa o tradicional de la poesía lo va a sorprender, que es un libro donde, digamos que me
me atrevo a buscar los márgenes mismos de la poesía. Pues hay partes que digamos que son como historias, hay partes que están en una especie como de narrativa, una especie de escritura que va fluyendo. Ganador de distinciones que incluyen el Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes, Jorge Fernández Granados se impuso a alrededor de 75 trabajos remitidos. El jurado calificador estuvo compuesto por Carmen Nosal, Felipe Barrera y Balam Rodrigo. El tema pues es un poco preguntar por el tema de la poesía, es preguntar por el tema de la vida misma. Es decir, no sé, el amor, la soledad, la muerte, la adversidad, la alegría, los momentos en que uno puede comunicar o comunicarse, en parte consigo mismo, pero yo creo que más que comunicarse con uno mismo, es entender que a través de una introspección lo que va haciendo ese trayecto. Entonces, podría decir que es una especie de ciclos de la vida misma, que mucho. Para Jorge Fernández Granados, la poesía es un espacio de encuentro en donde se reivindica el lenguaje, un espacio que adquiere particular relevancia en un momento en el que la reclusión ocasionada por la pandemia es también una oportunidad para la intimidad con la poesía y sus autores. Yo creo que sí, pero nos da en general la literatura. Yo pienso que la literatura es de las pocas cosas que puede salir más o menos indemne de esta pandemia, porque no necesita más que la soledad y la atención que pueda darse, ¿no? A diferencia de otras actividades culturales o artísticas que requieren un poco más la comunidad, el ágora, el encuentro personal. Aquí es, digamos, que la soledad del libro, pero siempre la soledad del libro es la soledad del arte. El Premio Nacional de Literatura José Fuentes Mares está dotado con una medalla y 150,000 pesos. Noticias 22, Víctor Gaspar. En más reconocimientos, el Premio Bellas Artes de Narrativa Colima para obra publicada 2020 se concedió al escritor y ensayista mexicano Eduardo Antonio Parra por una novela de ficción que, de acuerdo con las declaraciones del jurado, encuentra el lenguaje preciso para construir una metáfora de la situación que vive un país. Vamos a conocer un poco más de esta obra llamada Laberinto. No hubo advertencia ni tiros de prueba. Eran muchas armas arrojando muerte al mismo tiempo. Una batalla en forma. Dos bandos dándose con todo a pocos metros de mí, iluminando el cielo con las descargas de sus fusiles. Un frío brutal me entumió la piel, los huesos. No conseguía moverme. Igual que si estuviese drogado, desmenuzaba la escena a fuerza de oído y distinguía cada tiro, cada rugido de motor, cada frenazo, cada insulto, cada grito de amenaza o de dolor. Este es un pequeño fragmento del libro Laberinto, escrito por Eduardo Antonio Parra, que se hizo acreedor al Premio Bellas Artes de Narrativa Colima para obra publicada en 2020. Sabía que en octubre se daban los resultados, pero cuando me llamó la directora del Palacio del Instituto Nacional de Bellas Artes, sí me tomó por sorpresa, la verdad, y fue una muy buena sorpresa. El jurado, conformado por Ana García Bergua, Fernando Lobo y César Anguiano Silva, afirma que el autor sumerge al lector a una atmósfera de terror que por momentos se vuelve surreal, en la que la violencia y el peligro no tienen rostro. La historia gira en torno al encuentro de dos hombres cuyas vidas quedaron marcadas por la violencia y el narcotráfico. Varios años atrás, su pequeño pueblo, el Edén, fue arrasado por bandas rivales. Ahora reviven minuciosamente la tragedia y el dolor. Este es un relato de ficción que se vuelve desolador, pues es muy cercano a nuestra realidad. Yo empecé a darle vueltas en la cabeza a cómo poder narrarla. Yo pensaba que había que tener cierta perspectiva, que iban a pasar varios años, porque no era un fenómeno que todavía no entendíamos casi nadie. Y creo que todavía en la actualidad es algo muy difícil de entender. Pero bueno, el detonante para esta idea de la novela ocurrió más o menos 10 años antes de que la escribiera, en 2008-2009, no recuerdo exactamente. Por ahora, el escritor Eduardo Antonio Parra trabaja intermitentemente en un libro de cuentos y en su próxima novela. Noticias 22, Julio López. Bueno, y ahí exactamente donde están, aguántenos un minutito, vamos a una brevísima pausa, tenemos más aquí en Noticias 22.
drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Dije, total, voy a ser policía. Le saca uno la verdad a las personas, como sea, de guacanazos, a meterles la macana eléctrica. Éramos los halcones. Creí que era un bebedor social y que podía dejar de beber cuando yo quisiera, ¿no? Y no fue así. Perder familia, tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón, de esos delirios visuales, ver cómo me comía las arañas, los alacranes. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Continuamos aquí en Noticias 22. En el marco de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales 2020, la lingüista Yasna Elena Aguilar, la poetisa Enriqueta Lunes y Sara Uribe destacaron las posibilidades que brinda el acceso a la lectura en los pueblos originarios de nuestro país. Nivada presenta. Yasnaya Elena Aguilar Gil mantuvo un diálogo con Enriqueta Lunes y Sara Uribe en donde abordaron diferentes temas, empezando por la aparición del libro y la escritura en sus vidas y cómo les sirvió para expresarse. Lo que me gustó mucho es me gustan mucho las historias de los acercamientos a la literatura de personas que crecemos fuera de, digamos, de estas actividades tan centralizadas de lo literario, ¿no? A veces. O sea, esta visión desde la provincia y cómo nos acercamos y más bien como que más a los libros que al medio literario primero. Y por eso me parecía muy importante, ¿no? En el caso de Sara, desde Ciudad Valles, con ese contexto que ella nos contó, ¿no? Un contexto de abandono estatal, de las situaciones familiares, del papel de las bibliotecas como bibliotecas del ISSSTE, o en el caso de Enriqueta, ¿no? Que está inmersa en otra situación cultural sobre la que se ha ejercido mucha violencia, tanto real como simbólica, la negación de poder leer en tu propia lengua. En mi caso tiene que ver con también pues con lo desde el español, ¿no? Y con este proceso muchas veces violento de cómo nos han enseñado español, pero que dentro de esa violencia cognitiva encuentras historias, encuentras narraciones, encuentras poesía y que te reconcilian con esa otra lengua que puede parecer muy apabullante. En la plática, organizada por la Feria Internacional del Libro de Oaxaca, manifestaron cómo se han abierto camino en el mundo literario al escribir en dos lenguas y al ser mujeres. Justamente en la creación del canon literario es un canon muy masculino, ¿no? Y como mujeres y de pueblos indígenas, como que pues hay un borramiento estructural de la voz. Y la palabra lo atraviesa todo, y entonces en ese borramiento ya usar la voz puede ser muy subversivo, ¿no? Y creo que en eso radica su potencia. Dentro del propio canon, pues no se habla mucho la gente no sabe, o muchos escritores en español no conocen ni los nombres de estos escritores en lenguas indígenas, o conocen muy pocos, ¿no? Y pues sí hay que hacer ahí un trabajo muy, muy fuerte de hacerlos accesibles, pero también es como en dos sentidos, ¿no? Hacer accesible a la gente que habla español esta producción multilingüe de la literatura actual, pero también crear público lector en tu propia lengua, que creo que también es bien prioritario y tampoco se está haciendo mucho. ¿Quiénes leen a Irma Pineda, a Natalia Toledo, a Enriqueta Lunes en su traducción, y quiénes la leen en su original? Por último, se habló sobre la necesidad de que las editoriales publiquen más, que lleguen los libros a más públicos, que no se haga una separación entre escritores indígenas y los que no lo son, y el papel del Estado para crear hablantes y lectores en las lenguas indígenas. Noticias 22, Alberto Aranda. Y en más publicaciones, la colección editorial Víndicas de libros UNAM amplía su catálogo con La octava maravilla de Vladi Kosiancic, una novela en la que la autora argentina nos invita a repensar qué tan sólida es la realidad en la que vivimos actualmente. ¿Qué hay detrás del mundo que habitamos? Vladi Kosiancic se plantea esta pregunta en su novela La octava maravilla. La escritora, periodista y traductora argentina da voz a un hombre que sufre de amor no correspondido y huye de su desconcierto con ayuda del viaje, el cine, la escritura y la filosofía. Un libro del género fantástico que la autora define como una llave metafórica al descubrimiento de que la vida no es tan sólida como la pensamos. Sobre todo, una descripción de el mundo oculto detrás del mundo en el que creemos vivir,
que es menos sólido este mundo en sus convicciones, en la forma de moverse, es más inesperado y más frágil que lo que nosotros realmente pensamos. Durante la historia, el personaje principal atraviesa por un delirio febril, sueños y fantasías que invitan al lector a sumergirse en una especie de guión cinematográfico en el que la memoria, el pasado y presente son los pilares de una realidad paralela. Un escritor de ficciones no puede ser un escritor si no ha sido primero un muy buen lector. Y ahí es la memoria la que funciona. No para copiar, es una memoria creativa. Siempre está ahí cuando uno la necesita. Vladi Kosiancic es apasionada de la literatura inglesa. Fue ese entusiasmo la que la llevó a ser alumna y amiga de Jorge Luis Borges, y aunque es reconocida por la cercanía con el autor de El Aleph, fue Julio Cortázar quien marcó su proceso de creación literaria. Julio Cortázar fue el maestro de los jóvenes. Leer sus libros, ¿por qué? Porque era más abierto, daba posibilidades, abría puertas. Por suerte lo pude conocer, pero realmente influyó en toda mi generación. Escrita en 1960 y publicada en 1982, La Octava Maravilla es la primera novela de la autora y regresa a la escena literaria gracias a la colección Vindictas de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Y está acompañada por una introducción escrita por la joven narradora mexicana Gabriela Damián Mirabete. Noticias 22, Karen Rivera. Y a propósito de cuestiones literarias, hemos venido dando seguimiento sobre el derrotero que ha tomado Paso de Gato, que traslada su librería a una nueva sede en la Colonia Condesa. Estos son los detalles. En 2001, Jaime Chabot y José Sefami iniciaron el proyecto editorial Paso de Gato, destinado a las artes escénicas. Paulatinamente, lanzaron la revista del mismo nombre y otra dedicada al séptimo arte, llamada Cinetoma. Además de la publicación de cientos de libros en diversos formatos, dedicados a la dramaturgia en todos sus aspectos. A través de convenios con editoriales especializadas, nacionales e internacionales, ampliaron también su oferta de libros. Hace 4 años, el proyecto se consolidó con la apertura de la librería Paso de Gato, ubicada en el Centro Cultural SOGEM José María Fernández Unzaín, en Coyoacán. Sin embargo, la contracción de su planta laboral, el incremento de la renta y la circunstancia de la pandemia obligaron al cierre de la librería, que ahora reabre en un nuevo recinto. Y surgió la propuesta de Itari Marta y de Bruno Bichir, de irnos hacia allá. Ellos habían sostenido, sin ser su prioridad, la librería Héctor Fuentes en el Foro Shakespeare. Entonces llegamos a un acuerdo económico con Foro Shakespeare y estaremos abriendo el próximo 30 de octubre a las 12 del día, se da el banderazo. Vamos a justamente a dar un servicio que además es un punto de venta que esperamos que sea muy bueno. El Foro Shakespeare tiene una afluencia de públicos interesantísima. Pese a la desaparición de la revista Cinetoma y al cierre, José Sefami se muestra optimista ante este nuevo proyecto. Estamos en un momento ideal. Claro, la pandemia es una carga que todavía vamos a tener, no sé hasta cuándo, porque pues el virus no se va por decreto. Finalmente creo que el proyecto es viable, creo que el proyecto a un futuro es necesaria una librería con estas características. Creo que si las comunidades y los gremios artísticos se acercan, van a satisfacer muchas de sus necesidades. La librería Paso de Gato ha operado en estos meses de manera digital y se sumó a los esfuerzos en favor del gremio, ofreciendo descuentos y parte de su acervo de manera gratuita. Ahora se dispone a apuntalar su estrategia en línea. Y luego otra fue que todos los números de la revista Cinetoma y
y todos los números de la revista Paso de Gato, exceptuando los 2 años anteriores, se pusieron en gratuidad en línea, y ahí trabajamos contigo a la distancia. Sí, trabajamos de la mano con la gente de comunicación, la Secretaría de Cultura. Casi todo nuestro catálogo va a pasar a digital también. Estamos a punto de entrar también a Amazon. De hecho, ya hay unos 4 o 5 títulos ahorita en Amazon y se van a ir incrementando. La librería Paso de Gato abre sus puertas el 30 de octubre al mediodía en Zamora 7, Colonia Condesa. Noticias 22, Víctor Gaspar. Buenas noticias para Paso de Gato, y la verdad, estas revistas en las que han trabajado para teatro, para cine, son de colección. Así que son además un buen elemento de consulta. Vamos a hacer una pausa y, como siempre, queremos hacerles una invitación. Terminando este espacio informativo, quédese aquí en la señal de Canal 22, porque terminando va a estar Debate 22. Hoy, Gaby Tlaseca, a las 9 de la noche, recibirá al diputado Porfirio Muñoz Ledo para abordar el tema de las elecciones del nuevo dirigente del partido Morena. Esto y más, aquí por la pantalla de Canal 22. Una pausa y regresamos a Noticias 22. Solo podemos abrazarnos así. Besarnos de lejos. Solo podemos darnos el codo. Reunirnos, pero cada uno en su casa. Sabemos que son tiempos difíciles para ser joven. Pero también son buenos para participar en las decisiones importantes. Si cumples 18 antes del 6 de junio de 2021, tramita tu INE desde ya. Tienes hasta el 10 de febrero. Este 2021, ¿contamos todas? Contamos todos. INE. Me llaman la abuelita de Schopenhauer. Especial, soy lectora. Yo siempre decía, no, yo no hago literatura femenina, yo hago literatura. Creo que no hay que forzar a la gente, pero sí hay que iniciarla. Episodio 3, Ángeles Mastreta. Si se lo tuviera que recomendar a un lector que no ha entrado en la literatura seriamente, hay que recomendarle Arráncame la vida. Viernes, 22 horas. Todos esos libros son autoficción. Estreno. Son cosas que me pasan. A partir del 4 de noviembre, la Asociación de Mujeres en el Cine y la Televisión va a ofrecer una muestra conformada por más de 50 películas hechas justamente por mujeres, y también va a haber diversas mesas de diálogo en las que se van a abordar temas como la producción digital, como las políticas públicas respecto a medios audiovisuales. Nuestro compañero Oscar Cortés tiene toda la información. La Muestra Internacional de Mujeres en el Cine y la Televisión 2020 congrega más de 50 obras audiovisuales en distintos géneros bajo el lema Por la lucha de nuestros derechos. Es una respuesta a la exigencia que hicieron miles de mujeres en la marcha del 8 de marzo, así como en el paro nacional convocado por colectivos feministas. Son los derechos jurídicos, los derechos por nuestro cuerpo, a decidir. Era muy importante, por ejemplo, hablar del derecho que surge a partir de la ley Olimpia. Precisamente lo que nosotros intentamos es que la muestra le dé potencia a todo este discurso que existe luego de las mujeres en distintas instancias, pero que el campo, digamos, de expresión, de batalla, de exhibición para nosotras, pues es la pantalla. Y también le estamos dando la voz a mujeres directoras que tienen nacencia en los grupos originarios. Además de la exhibición de películas, también habrá mesas de reflexión sobre política pública, producción digital, así como la gestión de equipos liderados por mujeres. También vamos a hacer un homenaje póstumo que nos parece muy importante para Andrea Gentil, que estuvo con nosotros desde el inicio de la fundación de la asociación. La muestra tendrá un formato híbrido. Empezamos el miércoles 04 de noviembre en Cineteca Nacional, ahí vamos a tener todas nuestras funciones, hasta el domingo, que es el 8 de noviembre. Y luego vamos a estar del 9 de noviembre al 9 de diciembre por la plataforma Filmin Latino. Noticias 22, Oscar Cortés.
En otros temas, recordemos que fue a mediados del siglo pasado que surge la Escuela de Artesanías del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. El pasado 23 de octubre se cumplieron 40 años de su denominación oficial como institución. Muchas felicidades, aquí está la nota. Orientada a profesionalizar el conocimiento y técnica tradicional del diseño y manufactura de objetos artesanales, la Escuela de Artesanías del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura celebra 40 años de contar con denominación oficial. La misión de la escuela es formar artesanos académicamente preparados para enfrentarse a los nuevos retos de la globalización, pero también respetando, rescatando y reproduciendo las artesanías de nuestros pueblos originarios. Aunque su origen se remonta a mediados del siglo XX, fue hasta 1980 que la escuela recibe su nombre oficial y 14 años después que se crea un plan de estudios escolarizado reconocido por la Secretaría de Educación Pública. Nos reunimos, me tocó trabajar aún en ese tiempo en algún área, muchos artesanos y conocedores de las áreas, los cuales propusieron ¿tú cómo iniciarías o cómo te iniciaste en tu taller con tu familia a estudiar joyería, por ejemplo? No, yo hice esto. Entonces así se empezó primero a ver qué era lo básico, los contenidos más importantes para poder formar un buen ceramista, un buen joyero, un buen vitralista. Y así es realmente como se inició primero la formación eje. Única en su género, actualmente la escuela ofrece estudios de técnico artesanal en las áreas de cerámica, ebanistería, esmaltes, estampado, joyería y orfebrería, metales, textiles y vitrales. Toman todos esos temas, además de otros que tienen que ver con la mejora del producto artesanal, que son las representaciones en modelado, las representaciones en dibujo, la misma fotografía, para que los chicos puedan en un momento dado contar con catálogos y lo sepan trabajar muy bien. La Escuela de Artesanía cuenta con un plan de estudios de 3 años, además de talleres de iniciación básica, ambos sin límite de edad. Noticias 22, Omar Vera. Vamos ahora con una recomendación bien interesante, especialmente en estos tiempos de pandemia que nos ha sacado de nuestra zona de confort, incluso nuestra idea de los contenidos que devoramos. Miren, se trata de la proyección de Gianni Schicchi, una ópera cómica de Giacomo Puccini, que ahora se presenta en una nueva adaptación de la Offenbach Operetta Studio en el Autocinema Coyote. Desde joven, el cantante Osvaldo Martín del Campo soñó con producir ópera y llevarla a todo el mundo. Sin embargo, el costo de la producción y montaje retrasó su anhelo por algunos años, hasta que en complicidad con la soprano Marta Llamas, crearon la asociación civil Offenbach Operetta Studio para ofrecer un espectáculo que está basado en el cine mudo. Estamos combinando el cine con la música en vivo. No es nuevo, desde sus orígenes el cine mudo se musicalizaba en vivo, pero es algo que ya casi no se hace y regularmente se realizaba con instrumentos musicales, ¿no? Principalmente el piano. En esta ocasión son cantantes de ópera los que van a musicalizar este filme. Su más reciente producción se llama Gianni Schicchi y está basada en la ópera de Puccini. Nosotros lo realizamos, eso es importante, es un filme original. Está editado de manera que parezca un filme antiguo. Es una comedia que va de una familia monstruosa, horrenda, infernal, que se disputa la herencia de su familiar más adinerado. Entonces llaman al protagonista, el que le da título a la obra, a Gianni Schicchi, para que los ayude a encontrar una tranza, literalmente, para que hagan una tranza, para que el testamento quede a su favor, porque el pariente, el muerto, le dejó todo a unos frailes. Este filme nosotros lo hicimos con guiños hacia personajes monstruosos clásicos, los Locos Adams, Vampira, la familia Monster. Hay guiños al Santo, que es el gran héroe del cine mexicano. Ahí van a ver algunas cosas con lucha libre. En esta obra, los cantantes le darán voz a los personajes. Como si hicieran un doblaje en vivo, pero un doblaje musical, con sus voces operísticas. Y sí, queda perfecto para estas circunstancias, porque el público va a estar seguro en sus autos, sin riesgo.
Su estreno se realizará en el Autocinema Coyote Insurgentes el 29 de octubre a las 20 horas. A la medianoche, ya que es mucho el tema de la Noche de Brujas, tenemos una proyección especial de Nosferatu, en su versión recortada de 1 hora, musicalizada en vivo también por pianista, el maestro Dimitri Dudin. Noticias 22, Oscar Cortés. Bueno, que además tiene un área hermosísima, de las más bellas de la ópera para mi gusto, que es Omnio Gabino Caro, que la interpreta, por cierto, mi tocaya Laureta. Pero bueno, vamos a ver, ¿cuáles son los beneficios de armar un rompecabezas y qué nos puede ayudar para comprender el arte? Vamos a conocer la propuesta del Museo Nacional de Arte, justamente. Las ventajas de armar rompecabezas son múltiples. Entre las más conocidas se encuentran la de incrementar la concentración, desarrollar la paciencia, ejercitar la memoria y disminuir el estrés. Pero si además de lo anterior quiere conocer obras artísticas, el Museo Nacional de Arte lo invita a armar una serie de rompecabezas virtuales de las colecciones más importantes que resguarda el recinto. El formato del juego, de la interacción más libre, pues nos da la posibilidad de acercarnos al arte desde otros ángulos, ¿no? Observar más detalles. Los rompecabezas, por ejemplo, tienen esa cualidad, ¿no? Observamos más detalles, vemos las relaciones entre una pieza y otra para justo establecer esos lazos e ir conformando la construcción de una obra completa, ¿no? Y entonces, pues, llegar al reto, por supuesto, de conformar la obra completa y descubrir, bueno, pues, obviamente, el autor, la época, el género al que corresponde. Piezas como la de El Perico de Jorge González Camarena, Los Desposorios de la Virgen y San José de Cristóbal de Villalpando, El Amor de Colibrí de Manuel Ocaranza, así como fotografías de algunos espacios del museo entre los que se encuentran las escaleras y el patio de los leones, son algunas de las figuras que los interesados podrán armar. Y además, bueno, pues creando otros materiales como infografías, por ejemplo, para actividades de reinterpretación de las obras y cómo poder crear una obra a partir, pues, de unos pasos que vamos proporcionando a nuestros usuarios con respecto a cómo construir o reinterpretar un cuadro a través de la expresión plástica, a través de la expresión literaria y otros formatos. La iniciativa forma parte de la campaña Contigo en la Distancia y los materiales se encuentran disponibles en la página que aparece en su pantalla. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, es momento de hacer una pausa. Al regresar, Martes de Enfoque, ya verá nuestro invitado. Ulises Paniagua, joven narrador, novelista, poeta, cuentista. Soy un escritor al que le gusta hablar acerca de la realidad, pero que le fascina principalmente lo fantástico. El reino de lo fantástico es lo que a mí más me apasiona. Ulises Paniagua, segunda parte, Tratos y Retratos con Silvia Lemus. Nuevo capítulo, miércoles 22 horas. Por fin, las encuestas para el relevo de Morena culminaron tras un proceso que muchos tacharon de desaseado. El ejercicio para elegir al dirigente de este partido estuvo plagado de fuertes descalificaciones entre los candidatos Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo. Según los datos oficiales dados a conocer por el INE en esta tercera encuesta, la del desempate para elegir justamente al líder del partido, Mario Delgado ganó por encima de Muñoz Ledo. Pero este hombre, este último diputado federal, ha dicho que se declara en pie de guerra y que la elección no solamente estuvo plagada de hechos corruptos, sino que fue un cochinero. Platicaremos con Porfirio Muñoz Ledo hoy en punto de las 9 de la noche, por supuesto, aquí en Debate 22. El arte editorial. ¿Quiénes se encuentran? ¿Quiénes lo conforman? Hoy en Enfoques vamos a reconocer y a conocer a uno de los grandes personajes dedicados precisamente a este oficio de nuestro país. Bueno, pues sí, empezaremos con una especie de acertijo, este Enfoques. ¿A qué profesión corresponde ser político, empresario, aventurero, periodista, líder, publirelacionista, visionario, artesano y no menos importante, persona de letras?
Efectivamente, como ya anunciaba Rafa, me refiero a la profesión de editor. Hoy con nosotros uno de los más destacados e influyentes editores en lengua española, merecedor del premio Juan Pablos al Mérito Editorial 2020, Joaquín Diez-Canedo. Bienvenido, Joaquín, gracias por estar en Noticias 22 para platicar unos minutos de tu trayectoria, de tus proyectos y el reconocimiento que vas a recibir muy próximamente, me parece que el 12 de noviembre. De verdad, qué gusto poder estar contigo, Joaquín. Muchas gracias a ustedes por darme este espacio. Joaquín, de inicio te preguntaría si estás de acuerdo con que un editor es un poquito todo esto que yo mencionaba. Hay que tener muchas cualidades, muchas destrezas, caray. Pues sí, porque un editor es un poco un generalista, ¿no? Aunque se dedique a un género muy específico. Y sí tiene que tener una serie de talentos en su calidad de intermediario, ¿no? Entre los autores que hacen las cosas y pues cómo hacerlas llegar a un número grande de lectores, en donde intervienen desde los detalles artesanales a los que te refieres, de cómo hacer un libro, que un libro bonito, digno, que tenga ciertas características, y luego cómo hacer que ese libro pues se conozca, se venda, cómo pagarle al autor, por lo que toca la edición en general. Luego, efectivamente, tiene esta doble vertiente de las empresas privadas y las instituciones públicas que tienen distintos propósitos en la edición, ¿no? Entonces, se requiere una serie de, pues no sé si de talentos, pero de conocimientos. Ahora que decías la palabra intermediario, decía el famoso editor de Dr. Zhivago, Gian Giacomo Ferretrinelli, que el editor es un vehículo de mensajes. Sin embargo, el editor ha tenido en la literatura un papel, digamos que tan influyente como el curador en el arte, un papel muy protagónico. ¿Tú cómo te lo planteas, Joaquín? Yo soy poco protagónico en eso. Es decir, hay dos sentidos, ¿no? Uno es en la famosa catálogo, esta entidad tan importante, que efectivamente lo es, porque es el perfil de una editorial, ¿no? Y lo otro es en cada obra particular, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo en que el hacer un catálogo es una de curaduría, pues digamos dentro de la historia literaria, ¿no? Cuando estás hablando de literatura, porque también en cualquier campo del saber, pues hay que estar ubicado, hay que saber qué es lo nuevo, qué es lo distinto, dónde están los nuevos panoramas, las nuevas escuelas, los nuevos autores. Pero dentro de cada obra, ahí yo soy un poco más discreto, digamos. Yo más bien tomo una obra casi como está, me atengo un poco al dictamen, y claro, salvo errores obvios, ¿no? Pero le tengo como mucho respeto a la obra, y sí es una actitud relativamente nueva. Lo mismo, por cierto, que hablar de curaduría en el caso de los museos. Pues antes había museografía, no se estudiaba para eso, digamos, ¿no? Y ahora sí, yo veo que muchos autores hablan de mi editor como si fuera mi analista, digamos, ¿no? O sea, es un papel indispensable. Para algunos puede ser que sí, porque efectivamente pienso que un autor, así como invierte una gran energía psíquica y muchísimo tiempo en hacer un libro, y para él es importantísimo, para un editor no lo debe ser menos, ¿no? Pero puede ser que haya cosas que se le escapen, digamos, ¿no? Necesariamente es producto de un monólogo interior, una obra, es un trabajo de uno consigo mismo, por más que consulte a la realidad y al exterior, y sí puede ser necesario pues una especie de Sócrates que vaya sacando de allá algunas cosas de la obra, ¿no? Entonces sí hay esta doble curaduría. Yo, en general, pues me cuesta mucho meterme con una obra, son cosas muy evidentes, ¿no? Joaquín, como nieto del poeta Enrique Diez-Canedo, hijo del editor Joaquín Diez-Canedo Manteca, creciste rodeado de conversaciones, de libros, de escritoras, escritores, editores, y bueno, pues esto te dio un gran conocimiento del medio, pero ¿cómo participabas de este mundo? Tengo entendido que desde muy joven fuiste corrector de estilo. ¿Tuviste qué acercamiento desde el punto de vista profesional, digamos, de jovencito? Pues mira, yo veía a mi padre trabajar, ¿no? En el despacho de la casa, es decir, no solo trabajaba en sus horas de oficina, también cuando llegaba a la casa seguía trabajando por la noche en algunas cosas. Y bueno, por curiosidad te acercas y ves el tipómetro y los símbolos de corrección y qué está haciendo mi papá con esos papeles, ¿no? Todos escritos. Pero yo en realidad yo quise estudiar física, me metí a la facultad, me di cuenta que no lo iba a conseguir, y mi papá sí me había dado a corregir, por ejemplo, pruebas, estando en la facultad incluso, ¿no? Para darme a ganar un poco de dinero, para ayudarlo a veces, ¿no? Entonces sí tenía yo cierta noción del medio editorial, y desde luego, bueno, la discusión de libros, pues sí, eso era de siempre, de todo el tiempo, ¿no?
digamos, de lo que mi papá hablaba en la mesa, aunque él también trataba de no llevar el trabajo al hogar más que en lo que correspondía a sus propias tareas. Pero yo entré en la facultad, justamente se abrió una plaza de corrector en el departamento de matemáticas, de unas publicaciones que hacían muy rústicas de hechura, pero bastante dinámicas, hacían mucho, y había traducciones, monografías, artículos, apuntes de clase, y ahí empecé un poco y por allí me fui encaminando, digamos, al tema editorial. Uh-huh. ¿Y tu primer trabajo ya formalmente o oficialmente como editor, nos puedes platicar? Pues yo creo que fue, trabajé, me invitó Margarita Chávez de Caso a la revista del Colegio de Arquitectos, a editar la revista, digamos, como secretaria de redacción y todo, y luego me convirtió en cronista de las sesiones académicas de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos, que encabezaba Mario Pani. Eso era padrísimo porque pues, ahí yo asistía, pues, eran como conferencias donde ciertos arquitectos presentaban su obra, ¿no? Me tocó ver a Ordorica, a Óscar Urrutia, a Luis Ortiz Monasterio, estaba padre. Luego trabajé en una empresa que hacía almanaques, que era una empresa que tenía una filial mexicana de la cual mi padre era socio, que se llamaba Difusora Internacional, y era un libro del año con muchas fotografías de prensa, muchos artículos, y yo tenía que encargarme de tropicalizarlo, digamos, de mexicanizarlo, y sustituir los artículos, completar la cronología, buscar fotografía de prensa, encontrar quien me los escribiera. Por ejemplo, ahí me escribía los prólogos, pues Carlos Monsiváis, ni más ni menos, ¿no? Y ya en 87 de eso entré con mi papá, entonces pues, ya ahí digamos que fue un poco más el mainstream editorial, en el sentido editorial, pues, literaria, con parte de ensayo también, pues mucho más fácil de imaginarse qué es lo que pasaba, ¿no? Joaquín, y evidentemente en ese momento tú ya habías tomado, digamos, el camino hacia propiamente la edición y la física. No sé qué ocurrió, o sea, obviamente no te dedicaste a ello de lleno, pero no sé si dijiste, bueno, más adelante o ya no es por ahí. ¿Cuál fue la reflexión? Ya no. No, requiere mucha disciplina, no la tuve, probablemente más cabeza también de la que yo tengo para el razonamiento abstracto, para las matemáticas, entonces no, la dejé definitivamente. Uh-huh. Bueno, lo ahora único que sí, no me dan miedo los números ni las cantidades, sí. Es muy fácil eso, ¿no? Eso y al momento que yo decía hace rato, hay que ser de todo, publicacionista y visionario, y político y líder y administrador y todo eso, pues ahí también tú tienes el adicional, el plus de tener esta formación científica, porque también finalmente un editor es un administrador, que en eso tiene que ser muy claro y muy riguroso, y tu paso por instituciones públicas importantes como Fondo de Cultura Económica, como Conalitec, y desde luego por editoriales privadas, pues ahí seguramente fue de gran utilidad esta formación, digamos, más científica, ¿no? Sí, sin duda. Digo, todo lo que tiene que ver con números, con cantidades, con organización, con planeación es muy útil. Y luego estuve en Grupo Patria Cultural haciendo cargo de la editorial que se llamaba Sexa, con 2 Cs, no con SX, que eran libros de texto universitario y libros de negocios. Entonces, pues, también es mucho más el tema de la publicación, digamos, de libros de economía, libros de física, libros de estructuras, libros de computación, etcétera, ¿no? Entonces, sí, también me sirvió muchísimo. Y también, bueno, para el tema presupuestal, como se entiende en la administración pública, pues también es muy importante el tema de pues saber de números, saber de administración, sin duda ninguna. Efectivamente, y bueno, está esta parte de mucho rigor, de mucho realismo, claridad, y esta parte también de creatividad, de ser un artista, un artesano de algún modo, y tú hace ratito platicabas, Joaquín, sobre tu acercamiento propiamente a la parte técnica de la edición. Esto me imagino que se mantendrá en ciertos tipos de editoriales quizá, o ya habrá completamente desaparecido con las posibilidades que implica el mundo digital. Tú desde luego conoces muy bien esta parte, has lanzado plataformas o aplicaciones para acercarse a la literatura de otro modo. ¿Cómo visualizas este trabajo un poquito con la perspectiva de conocer desde los puntos pico, líneas y demás que había que trazar y las reglas, hasta el tipo de edición que nos lleva a pensar que pues, la cultura impresa está un poco entrecomillada la palabra impresa, aunque desde luego puede haber libros bellos en el medio digital? ¿Tú cómo lo visualizas?
Bueno, yo creo que se han pasado muchas saberes, digamos, de otra forma. Ahora hay que pensar que todos son ceros y unos, pero digamos, tienes pues las interfaces. Me acuerdo mucho que me gustaba mucho esa palabra de WYSWIG, que era WYSIWYG, que es What You See is What You Get, que eran las primeras pantallas que no eran el DOS, donde realmente veías letras y todo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, después que se hizo el Adobe PostScript y estas cosas, y la posibilidad de trazar en vectores o en píxeles, pues se facilitó muchísimo el diseño en computadora, ¿no? Ahora, pues, por ejemplo, los tipógrafos, que hay muchos y muy buenos, que era rarísimo, digamos, no, era muy raro que hubiera tipógrafos, ahora hay muchos, son muy buenos, y lo hacen todo en computadora, ¿no? Sí, el libro electrónico tal cual, digamos, pierde el formato, digamos, ¿no? Y es muy poco lo que puede tener de materialidad, ¿no? Pero lo que ves es que pues hay por todos lados y surgen todos los días editoriales pequeñas, digamos, refinadas, exquisitas, no en un mal sentido, que entienden de papeles, que buscan encuadernaciones bonitas, formatos nuevos, nuevos diseños. Entonces, pues yo lo que veo es que estas cosas conviven, digamos, y tienen distintos usuarios o usuarios que recurren a las dos cosas. A mí me gustan mucho algunos libros muy bonitos, prefiero en general leer un libro en papel, pero a veces tengo cierta prisa o cierta curiosidad, y tengo también muchos libros y leo en Kindle y leo en mi teléfono sin mayor problema, ¿no? Entonces yo creo que, como todo, no ha borrado del todo las antiguas formas de hacer las cosas y ha potenciado muchísimo nuevas formas de hacer las cosas, que eso simplemente pues enriquece más todo, ¿no? Joaquín, pero ¿y el papel del editor propiamente? Siempre ha habido ediciones de autor, autoediciones, pero el hágalo usted mismo ahora se ha posibilitado mucho con redes sociales, con blogs, que ya no tienen ese, no sé si llamarlo filtro, o esa curaduría, o esa delicadeza, esa mano del editor que desde el exterior, pues enriquece un texto. A veces podría ser que pasara lo contrario, pero bueno, esa mano del editor también se diversifica, cambia, se enriquece, se empobrece. ¿Tú cómo la ves? Bueno, yo creo que también crece mucho lo del editor, porque esta cosa de curar en la avalancha de información que hay en la red, pues es una cosa que hace casi todo el mundo, ¿no? En general, es decir, el tema de encontrar qué es lo que te sirve de la cantidad, de la enorme cantidad de cosas, tanto que también, pues, favorece la existencia de páginas, de personas que te reúnen las cosas que a ti se te dificulta encontrar. Es decir, hay otra edición de páginas web, ¿no? Y sitios web que precisamente lo que hacen es editar cosas, como hay enciclopedias web y como hay diccionarios. Bueno, los diccionarios es muy fácil pasarlos a la web. Pero en este fenómeno de la autoedición, bueno, resulta la paradoja de que muchos editores publican libros que han tenido mucho éxito en las redes sociales y los publican en papel, ¿no? O sea, los llevan a hacer una edición formal. Es bastante común ahora, ¿no? En ciertos géneros sobre todo, ¿no? Entonces, yo creo que más bien el papel editor también de nuevo se universaliza, ¿no? Y sí, otra vez, recuerdo la famosa idea de Said, de Gabriel Said, este hombre que tanto ha reflexionado sobre los libros y sobre tantas cosas, de la conversación, ¿no? Es decir, tú lo que haces es escoger cierto tipo de conversación y como editor lo que buscas es insertar ahí algunas cosas, ¿no? Eso, pues, es básicamente lo que hace un catálogo, lo que hacen los editores, y sí, pues, digamos, hay ahí también una cierta seguridad, de una confianza en esa curaduría. Tú sabes qué vas a encontrar ahí, tú sabes que lees un libro de anagrama, pues es buena literatura, o de Tusquets, etcétera, ¿no? Entonces, eso, creo que ese sello que le da un sello editorial, pues sigue siendo una cosa que la gente necesita, ¿no? Y bueno, Joaquín, tú con tu generosidad, con tu, digamos, modestia, has hecho realmente mucho por la lectura, has hecho esta labor de editor, de curador, desde libros que tienen que ver con la educación hasta la ciencia en muchas instituciones, y ello te ha hecho merecedor, ganador del premio Juan Pablos al mérito editorial, que es el mayor galardón para la labor de este ramo en el país, que otorga una institución tan querida por ti como es la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, la CANIEM, que lo vas a recibir próximamente en noviembre. Tu papá tuvo este reconocimiento, entonces, bueno, me pregunto cuál es tu reacción. ¿Es un premio anhelado, inesperado? Cuéntanos un poquito.
Bueno, premios, la verdad es que yo nunca pienso que trabajo porque alguien me premie, digamos, o me lo reconozca, ¿no? Trato de hacer las cosas lo mejor que puedo. Pero sí me da gusto compartirlo, no solo con mi padre, principalmente con él, pero hay una nómina de pues, editores, muchos de ellos, sobre todo los más jóvenes conocidos, o a los mayores los conocí, y sí me da mucho gusto compartir estar allí en ese grupo selecto, digamos, y que sean mis pares, digamos, quienes les parece que mi trayectoria es meritoria para formar parte de ese grupo, ¿no? Desde luego que lo agradezco mucho. Pues muchas felicidades, Joaquín, porque además tuvo reacciones fabulosas de editores, de escritoras, de gente que está en el medio, que conoce de tu trabajo, y pues fueron reacciones de verdad muy, muy positivas. Nosotros también te felicitamos, todo el equipo. Muchas gracias. Y para concluir esta charla, que se me ha ido muy rápido, en verdad, lo hacemos siempre con algunas preguntas vinculadas con el cuestionario Proust, que son de respuesta muy rápida, de una palabra, una pequeña frase. Y bueno, si me lo permites, te las voy a hacer. La primera de ellas sería: ¿qué cualidad valoras más en un amigo, una amiga? Pues la franqueza, digamos, ¿no? Uh-huh. La segunda sería: un héroe de tu infancia. Hijo, me cuestan los héroes. Pues mi padre. Tu padre. Muy bien. Y finalmente entiendo que eres un aficionado a la ornitología. ¿Hay algún ave con la que te identifiques? Híjole. Pues el colibrí quizá, por inquieto y por restless. Siempre está incansable. Trabajador también, sí. Pues muchísimas gracias, Joaquín, por esta conversación, Joaquín Díez Canedo. Muchas felicidades de nuevo. ¿Cómo ven, compañeros? ¿Cómo ven, chicos? Bueno, se fue rapidísima la conversación, y además lo que me apasiona de escuchar la entrevista que has hecho, Laura, con Joaquín Díez Canedo, es que cuando vemos un libro, cuando pensamos en tecnología, hoy pensamos en una computadora o en un teléfono celular, pero un libro es una de esas maravillosas tecnologías tan especializadas y tan delicadas que ahora, al escuchar las palabras de Joaquín, uno entiende por qué permanece pese a todo. El gran invento. Muchísimas gracias y felicidades, Joaquín. Muchas gracias a Gracias todos. a ustedes por habernos acompañado, y nos despedimos, como es costumbre, con música, recordando hoy, a 8 años de su partida, el compositor y director de orquesta alemán Hans Werner Henze, uno de los grandes referentes de la música de la segunda mitad del siglo XX, más de 30 óperas, 10 sinfonías, ballet. Esto que vamos a escuchar se llama Telemanía, lo compuso en 1967 a propósito de los 200 años de la muerte de George Philip Telemann, basado en el Cuarteto 6 de este otro gran compositor. Muchas gracias y nos vemos mañana. Chao. Buenas noches.